MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Ya otro sabadito más, aquí 6 de la tarde, estamos en Confianza con Jenny Nassif y hoy tenemos un tema que a mí me parece fascinante, yo creo que a muchos de ustedes les va a parecer muy útil y tenemos de invitada a Ivonne Vargas, que ella es experta y nos va a ayudar a orientar a todos los que están buscando chamba o se quieren cambiar de chamba. Pero bueno, ¿para qué les platico yo? Mejor que Ivonne nos platique un poco más de ella. Bienvenida, Ivonne. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, gracias. Estoy encantada porque además creo que es un tema que por ahí nos lo planteamos mucho cuando... Te iba a decir cuando inicia el año, pero la verdad cuando inicia a mitad de año siempre estamos con esta cuestión de cómo estoy en mi trabajo. Digo, siempre es bienvenido, pero sí en enero, pero como en que enero, año nuevo, vida nueva, etcétera. Así es. Entonces... Y el trabajo entra en esa lista de cosas que tengo que revisar, por así decirlo, pendientes que me quedaron en el 2016. Muchas veces o el año pasado entré este tema de ¿y qué pasó con mi trabajo? A ver, ¿estoy bien en este lugar? ¿Conseguí el aumento que quería o no lo conseguí? Logré que me cambiaran de área como yo quería porque ya quiero crecer en otra área, hacer otro tipo de proyectos. Lo logré, entonces todo eso me parece que la cuestión relacionada con trabajo entra en tu lista que tienes que revisar para el siguiente año. Platícanos un poco más de ti. Claro que sí. Bueno, yo me desempeño como orientadora de carrera, de desarrollo de carrera. La gente saca una cita y te va a ver y te dice, oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? Sí, nosotros trabajamos con esta modalidad de que puedas diseñar tu propio plan de carrera o tu propio desarrollo. Entonces la gente saca una cita, viene conmigo y me dice, oye, yo quiero cambiar de trabajo, lo quiero hacer ahorita o lo quiero hacer en determinado tiempo, quiero inclusive irme a algo completamente diferente a lo que he hecho, a otra industria, otro sector, ¿cómo le hago? Porque ahí nadie me conoce, no sabe ni quién soy ni cómo tengo que moverme. ¿Cómo va a afectar que no tenga experiencia en eso? Vienen mucho también para elaboración de currículum, sobre todo recién egresados o personas que tienen algunos años en el mercado, y también ya algunos candidatos que tienen mucha experiencia pero que de repente dicen o yo me quedé sin trabajo o quiero cambiar, pero ya tengo tantos años en esta empresa, entonces ¿cómo le hago? Se vale que prepare un currículum, de plano no preparo currículum, trabajamos mucho esos temas, algunas veces también hay candidatos que vienen y me dicen, ya lo mío es irme a estudiar fuera, ¿cómo tendría que preparar currículums o ensayos o cosas que tengan que ver con esa salida? Y en general veo todo lo vinculado con desarrollo profesional. ¿Qué es lo que pasa cuando digo este tema de desarrollo profesional? Que es muy común que a veces estemos ahí estemos en nuestros trabajos a lo mejor sin mucha planificación, como que dicen, bueno, me late que por aquí me puedo quedar. Sí. Te contratas y al poco tiempo dices, bueno, este proyecto ya cerró su ciclo, okay, ya no llenó mi expectativa, y entonces tienes que empezar a reactivar todo lo que tiene que ver con cómo preparar una entrevista, cómo venderte, que esto es algo que yo platico mucho con los candidatos. Hay que hacer un trabajo para aprender a vender nuestras mejores habilidades. Vamos, ¿no? A empezar ya. Pero ya eso tengo es todo muchas dudas tema de qué vamos a hacer. Entonces, empezando por el currículum, que es el primer paso. ¿Cuáles son, Ivonne, digamos que los 5 mayores errores y los 5 mayores aciertos que debemos hacer cuando estamos preparando un currículum? Ahí les va, y que es algo además que este año actualicen el currículum y ténganlo listo. Voy a empezar por los errores. Lo primero es que muchas veces terminan siendo currículums generalizados. Es como que en nada nos distinguen, no hay un dato que realmente me distinga de otro candidato, y eso lo vemos desde el título, la forma en que se redacta la experiencia profesional. Termina siendo como un currículum que además una sola versión que le envío a 20, cuando tú tienes que preparar una versión para los diferentes lugares, ¿no? Un primer error. Un segundo error, en la parte de experiencia profesional, yo te diría que el 90% de los buscadores de empleo se quedan solamente en la parte de describir en qué año estuvieron en determinado trabajo, pero no nos hablan de los resultados que obtuvieron. Ahí lo voy a poner en la lista de aciertos. Tenemos que hablar mucho de lo que conseguí y de los retos a los que me enfrenté en la empresa. Y generalmente lo que decimos es, trabajé como coordinadora de área.
y se acaba el párrafo de experiencia profesional y tenemos que ser como más agresivos, más atractivos en ese tema. Un tercer error, la ortografía. Antes de seguir, espérame, de los primeros 3 puntos poquito. ¿De qué te distingue? Pero ¿en dónde lo pones? ¿Cómo lo metes? Porque cuando estás poniendo el típico currículum es el nombre, experiencia. Claro. ¿En qué lugar cabe o en qué momento? ¿O cómo ponemos yo soy, qué pones? Mis fortalezas, soy maravilloso en... ¿Cómo le haces para que no parezca presunción? Hay que tener cuidado con la sobreventa, eso es importante, pero siempre que tenga, porque hay muchos currículums que están sobrevendidos y que entonces la persona que te está entrevistando, reclutador, jefe, ya todos los filtros que hayas pasado, de repente dice, ¿de verdad sabes inglés al 200%? No, mejor se vale que pongas que tenga un nivel avanzado y certificado o intermedio a que pongas 90% del inglés. Este tipo de cosas hay que cuidarlas porque te pueden hacer pruebas para ver si realmente reúnes todo. Pero digamos que sí, que tú tienes ciertas cualidades, wow, ¿cómo las pones? Mira, la experiencia profesional, mucha o poca, la que tengamos, pero es el área donde te tienes que lucir un poco más. Lo que yo sugiero es que pensemos en esta fórmula, nos acordemos de esta fórmula en experiencia, redactar nuestras oraciones poniendo un reto al que me enfrenté, cuál es la acción que tomé, cuál es el resultado que conseguí. Esas son las 3 cosas. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo decir, coordiné el área de mercadotecnia, a decir, coordiné 3 años el área de mercadotecnia, teniendo 3 personas a mi cargo, logrando incrementar 15% clientes en la compañía durante 2016. Wow. Ahí cambia mucho. Otro mundo. Ya eres otra, ya te distingues. Por vacante, en promedio se reciben entre 250 y 300 currículums. Wow. En el momento en que empiezas a jugar un poco más con la redacción, ahí me doy cuenta de fortalezas, me doy cuenta que dedicaste un poco más de tiempo a preparar ese currículum, ya sea que lo vas a entregar físico, que lo vas a subir en internet. Entonces, ¿dónde destacar? Me preguntabas esta parte. En la experiencia profesional yo creo que podemos hacerlo. Hay en los currículums a veces que esto también lo hacemos mucho los candidatos, que ponemos una sección que dice mis fortalezas. Sí. Y ahí entonces incluimos trabajar en equipo, tolerancia a la presión, resolver problemas. Lo importante con estas cosas es que, la vamos a poner, pero dar un ejemplo a lo mejor de esas características y no mencionarlas así solitas o aisladas. Entonces pongan ese recuadro y si dicen tolerancia a la frustración, a lo mejor podemos poner, en el equipo anterior estábamos acostumbrados a trabajar con bomberazos el cierre del año porque era la temporada más fuerte. Entonces ahí yo ya estoy consiguiendo un poco más de información. Y lo bueno además de este ejercicio, porque a veces me preguntan, oye Ivonne, ¿y escribir un currículum no estará pasado de moda? ¿De verdad la gente los lee? ¿Les interesa que tú les mandes un currículum? Se vale, y yo ahí les digo de manera muy honesta, me gustaría contestarte que la gente lee el currículum con mucho detalle, que lo va a recibir. No es cierto. Hay gente que no lee el currículum, que a lo mejor hasta tú llegas a las entrevistas y no han leído quién eres o de qué se trata. Y como le dedican tan poco tiempo, hay un promedio que se habla que los reclutadores dedican unos 10 segundos a echar un vistazo al currículum. Y si no, se va la pila. Si empezamos con estas frases como, quiero desarrollarme en una empresa donde yo pueda contribuir en el área y que pongan a prueba mis capacidades, eso no aporta nada. No dice nada. Y yo te puedo lo puedo decir, que no hay día de la semana que no vea un currículum redactado de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar el ejercicio de escribir el currículum. Yo les digo que es vigente y necesario, porque al menos cuando lo escribes vas pensando un poco más en dónde hay una fortaleza, en qué fue lo que has conseguido en tu vida profesional, y a lo mejor ya nada más haces una redacción muy, muy concreta, muy pequeña, una cuartilla y media, y cuando llegas a la entrevista tienes más herramientas y más fortalezas para hablar de quién eres y por qué puedes ocupar una posición. Pero a veces no hacemos este ejercicio, entonces llegamos a las entrevistas y tienes a la empresa preguntando, ¿por qué tú sí? ¿Y por qué estos otros 299 que quieren aplicar para un puesto no son los indicados para la posición? Y a veces hablar de aquello que verdaderamente nos distingue. ¿De dónde fallamos? Porque no somos candidatos perfectos. Sí. ¿De dónde fallamos? Pero ¿dónde podríamos además tener un área de oportunidad laboralmente hablando? Eso cuesta mucho trabajo.
La verdad, una de las cosas, hablando de qué te distingue, ¿no? Estoy sacando un libro, Ivonne, que se llama El alma del éxito. Okay. Y una de las cosas, y doy muchos cursos al respecto, pero una de las cosas que la gente, como les digo, las debilidades todos las conocemos muy bien, podemos hacer una lista, qué tan larga la quieres, te la hago en detalle. Pero si tú a la gente les preguntas sus fortalezas, la mayoría tiene una buena noción, pero exacto, preciso, en qué nos hacen únicos, qué nos distingue, la gente no lo sabe bien. Es más, muchos descubrimos yo a la fecha, digo... mi mamá, que tiene 70 y tantos años, acaba de descubrir que es excelente escribiendo discursos. Lo acaba de escribir a los 70 y tantos años. Entonces creo que uno de los mayores problemas es realmente saber qué te hace a ti único. Como yo, una de las cosas que les digo, por ejemplo, es si tú tuvieras que escribir algo que te distingue ante 1000 personas y se lo dieran a alguien, a tu mejor amiga, al leer la carta sin nombre, ¿sabría que eres tú? ¿Qué cosas haces tú que nadie más hace, que sin poner tu nombre podrían saber que eres tú? Claro. Pero esa parte es difícil. Es difícil. Mira, yo quiero platicarles este ejemplo para que veamos que estas cosas pasan en las empresas. Rosita, además, cuéntanos ese ejemplo, que me late que va a estar muy bueno. Ahorita regresando del corte. Les recuerdo, antes de irnos al corte, mi Twitter es @JenniferNasif, JENN y latina FER, Nasif NA, C de casa y latina F. Me encanta que me escriban, amo sus tweets. Y el de Ivonne es @Ivonne con y latina, B chica o NE Vargas, ¿correcto? Vargas Ivonne. El Twitter. Vargas Ivonne. Vargas Ivonne. ¿Ah, sí? Ok. Ya entonces es @Vargas Ivonne. Exactamente. Escríbanos. Estamos de regreso en unos segunditos. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. Decide lo que quieres, haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nasif y seguro se quedaron igual de picados que yo porque esta información es de vida o muerte. Estos pequeños tips que nos está dando Ivonne acerca de cómo hacer un currículum adecuado, y vamos a ir después a las entrevistas, a todo esto, puede hacer la diferencia, porque si por cada trabajo nos está diciendo hay de 200 a 300 candidatos, pues si no te distingues de alguna forma, no brillas de alguna forma, pues vas a ser otra vez uno más del montón, ¿no? Y más, cada año se vuelve más competitivo, hay menos espacios abiertos, hay más estrés, hay más incertidumbre, y obviamente en años políticamente difíciles todo se vuelve un círculo vicioso, y también las aperturas son menos, la gente suelta menos el trabajo, les da más miedo cambiar, entonces hay menos. Entonces, bueno. Se vuelve un ciclo complicado. Así, entonces nos ibas a decir un ejemplo. Les iba a platicar un ejemplo de una empresa justo con la que trabajé y cómo era una de sus filosofías para hacer las entrevistas de trabajo. Y entonces, cuando llegaba el candidato, una de las preguntas importantes era, explícame o cuéntame un poco cuáles son tus logros, cómo has crecido durante cada 7 años en tu vida, en un periodo de cada 7 años de tu vida. Esto tiene que ver con una filosofía que practica la empresa. Y no estoy hablando de una empresa en Estados Unidos, es una empresa en México que contrata muchísimos candidatos vinculados al área de mercadotecnia, al área de diseño, al área de ingeniería, y esta era una. Era difícil que la persona, porque el candidato de repente empezaba, pues mira, yo en el puesto anterior hice esta función, diseñaba de esta manera. No, tú cuéntame en lo personal cómo has crecido durante los 7 años. Hay una diferencia entre lo que se ha hecho en el puesto, laboralmente hablando, y lo que has hecho tú. Lo que has crecido personalmente. Okay. ¿Cómo has aprendido? Por ejemplo, tu competencia o tu aprendizaje, ¿cómo la has desarrollado? ¿Tomaste un curso que era algo diferente a tu carrera? ¿Viajaste? ¿No pudiste? ¿Viajaste? ¿No viajaste? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Aprendiste algo más de comunicación? ¿Qué hiciste? Platicar de esta ronda en donde se estuvo revisando a candidatos, únicamente 2 personas se detuvieron y empezaron, bueno, yo en estos 7 años me hice más tolerante porque me pasó esto, porque no. Todo ese tipo de información, a veces a la persona, cuando estamos entrevistando como reclutadores o como headhunters, cuando estamos entrevistando, nos permite ver más allá
de lo que... Lo convencional, que es más fácil ver en el currículum. Claro. Y vamos a pensar, pero sobre todo que ahora, cuando la situación del trabajo se vuelve un poco más complicada, que no se abren tantas vacantes, la empresa lo que necesita es tratar de garantizar o de medianamente asegurar lo más que se pueda que eres un candidato que responde al puesto, no solamente porque sabes hacer una actividad, no solamente porque estudiaste una carrera o porque traes un nivel de idioma, es porque tu personalidad se puede ajustar de alguna manera a lo que vive la empresa aquí adentro, a cómo son las cosas aquí adentro, a cómo nos movemos en los equipos, y podemos saber que no vas a irte o vas a renunciar al primer problema o a la primera de cambio. Entonces, atraer a una persona y que luego esa persona se vaya a los 3 meses porque dice, no me acomodé, no me gustó, esto no fue lo que yo esperaba, eso cuesta y cuesta bastante. Entonces, para ellos es importante ver que la inversión en ti va a valer la pena. ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo lo puedes, en un currículum, cómo lo puedes mostrar? Porque platicado es más fácil, pero desde la hoja, ¿qué puedes poner ahí? Mira, yo creo que el primer ejercicio ya de tratar de hacer un currículum que se diferencie, un currículum, mencionaba estos elementos de cómo hablar de tus resultados, pero que además vaya, que realmente te venda, ¿no? Que hable lo que Ivonne o lo que Jenny ha hecho en determinado tiempo, venga con una buena ortografía, que parece que no, pero yo te diría, 5 de cada 10 currículums traen errores de ortografía, les falta una letra, invierten las letras. Eso ya de entrada habla de un descuido para algo que es importante, que es los documentos que tienen que ver con tu vida laboral. Claro. Entonces, ahí nos damos cuenta, pero la parte donde tú puedes hablar o vender eso, y que yo te diría que es la esencial en una contratación, pues es la entrevista. Nada sustituye, yo creo, hay muchas pruebas, pero nada sustituye esta plática. Claro, y regresando un poco primero al currículum, porque desgraciadamente hay gente, por ejemplo, mi caso, yo soy mucho mejor hablando que escribiendo, pero desgraciadamente si no pasas la primera prueba, pues nadie te va a conocer, aunque seas la maravilla hablando, ¿no? Entonces, en esa primera parte todavía del currículum, hoy en día, ¿qué tan creativo se debe ser, o depende del área donde vas a poner el currículum? Yo he visto que muchos ya buscan hacer el currículum más como en video, más que escrito. Claro. ¿Qué se vale, qué no? ¿no? Sí, o un diseño muy shabadaba para que llame la atención. ¿Qué onda con eso? Bueno, aquí vamos a platicar varias cosas. Yo creo que con el currículum, como en general en la búsqueda de trabajo, puede ser, la verdad hay muchas herramientas para ser más creativo, y se vale ser más creativo siempre y cuando tú conozcas también un poco como las formas que tiene la empresa a la que estás enviando el currículum. Probablemente si tú sabes, y esto es algo, hay algo muy importante que voy a mencionar, el 70% de las vacantes que hay para contratarse son ocultas. Quiere decir que voy a llegar a través de conocidos. Ojo, no a través de que estén en una bolsa de trabajo publicadas buscándote. Va a ser, y entonces ahí me llevo otra cosa. Recomendación un poco. ¿Cómo estoy armando mi red de contactos? ¿Tengo un buen networking? ¿No lo tengo? ¿Lo hago a través de internet? ¿Lo hago presencial? ¿Cómo estoy haciendo este tipo de cosas? Y ahí es donde yo digo que puede venir mucho la creatividad. Currículum, esta primera parte, se vale tener un currículum, digamos, el de batalla, que sea una versión... Machote general. Un machote, ¿no? General, que ese sea el que envíes. Pero también puedes, ya dependiendo de tu experiencia, yo sí diría que los candidatos que están buscando trabajo y tienen más experiencia, pueden hacer infografías de sus currículums, pueden meterles algún elemento de diseño donde quede como muy resumida tu información, pero nos las presentes de una manera un poco más atractiva. ¿Qué es una infografía? Una infografía es que utilicemos gráficos como elemento de diseño, gráficos o recuadros donde podamos resumir la información ya de una manera muy práctica, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor ponemos un gráfico donde dices 7 años en la industria de la mercadotecnia con un 15% de ganancia para los clientes, con un tal. Hay algunos candidatos que sí tienen mucho ese diseño, pero digamos que la creatividad también puede venir, pues que nos incluyas una liga donde podamos ver tus trabajos, que si tienes un blog nos lo incluyas también ahí y podamos revisar algo de tu información, que si tienes inclusive toda tu información digitalizada, nos mandes en una carpeta una muestra de tu trabajo. Esos elementos donde metemos la tecnología ya nos puede dar un poco más de creatividad o dinamismo en los currículums. Podemos hacer un video currículum también, grabarnos
5 o 7 minutos para hacer una presentación de nosotros mismos. He visto candidatos que lo hacen y lo logran de una manera muy efectiva. En 5 minutos me explican por qué tengo que darte una cita en mi oficina. Okay. Por qué te tengo que recibir. Y casi además, su argumento no es, soy Ivonne, he estado 7 años en esta industria, con estos clientes. Eso lo dicen en un minuto y después dicen, tengo pensado para tu empresa este proyecto para resolver un problema que acabo de detectar. ¿Cuándo me das una cita para que yo pueda llegar? De verdad, wow. Hemos recibido videocurrículums de esto y créeme que a veces lo que pasa, en mi caso que los veo, digo, de entrada me llama la atención citar a alguien que dice que va a resolver un problema que yo tengo en la empresa. ¿Por qué? Porque se dio el tiempo para averiguar qué onda con esta empresa. Hay mucha información a veces en internet, uno entra y busca la empresa, cómo ha crecido, a qué se dedica, qué es lo que se... A veces al mismo candidato le preguntamos, ¿cómo puedes contribuir en esta empresa? Y se queda pensando cómo puede contribuir en esa empresa. Cuando nosotros ya damos por hecho que a veces investigaste a la empresa, quién es, qué hace, por qué se distingue, cómo fueron sus ventas, cómo es el área donde tengo que trabajar. Eso es creatividad. Eso claro, sí, porque una cosa es ir preparado tú como persona, claro, y otra cosa es conocer realmente la empresa a la que estás aplicando. Así ¿no? es. Que eso ha de ser igual o hasta más importante, porque menos gente lo hace y no hay empresa que le llegue, que no le gane saber que claro, tú de veras hiciste tu tarea, estás suficientemente interesado en quiénes son ellos. Mira, yo lo pienso esto y yo sé que me vas a entender quizá mucho en este ejemplo. Siempre lo platico con los candidatos y les digo, esto es como el noviazgo, como los primeros justo novios. Lo estaba pensando yo ahorita. Cuando uno conoce a su pareja, dice, le voy a preguntar o voy a averiguar algún pasatiempo, qué le gusta, qué le molesta, qué le pasa, porque lo que quiero es lograr la mejor venta de mí mismo con esa persona y que al menos pasemos el ciclo de los 3 meses. Ya de ahí para adelante que me conozca un poco cómo soy en la vida. Digo, me ganaste. Vamos trabajando. Lo que estaba pensando porque... Bueno, mucho de lo que yo hablo es de, ya sabes, amor, pareja y todo claro, eso. Y a la hora del ligue, cuando estás en la primera cita tratando de convencer a la otra persona, un error, yo creo, y sigue pasando, y lo oigo de a tiro por viaje, que para mí es como de kinder, como dices, la ortografía de kinder, para mí este es un error de kinder en ligue, que es cuando estás con alguien, hablas, aunque hables maravillas de ti para venderte, siempre la otra persona le va a interesar más que le preguntes de esa persona. ¿Cuánto estás hablando de ti? Pregúntate cuánto hablaste tú y cuánto habló la otra persona. ¿Qué tan interesado estás en la otra persona? ¿Qué tantas preguntas le hiciste? ¿Tú crees que te tienes que vender y hablar mucho de ti cuando realmente nos gana una persona interesado en nosotros también? Por supuesto. Y acabas de mencionar algo que es que lo vemos en las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Platicamos con la persona, la entrevista es ese proceso donde ya se tiene que afianzar tu venta, por así decirlo. Ya pasaste el primer paso. ¿Qué hacemos a veces que llegamos tan nerviosos? Hacemos un monólogo, sí, no le pregunté, no lo escuché, no supe qué me quería decir. Y además cuando me dice, ¿y tienes una pregunta adicional? ¿Quieres saber algo más de la compañía? No preguntan. Tienes razón. Y si me pudieran ver en este momento cómo estoy ejemplificando, pero el grillo está atrás de nosotros porque nos quedamos callados. Ese es el momento que nos distingue de los 299. Wow. Ahí podemos decir cosas como, ¿me puedes platicar un poco de cuáles fueron los retos que se vivieron en esta área con la persona? ¿Cómo se proyecta un crecimiento aquí? ¿Qué tanta posibilidad hay que aporte? La traducción, si hubiera una traducción de cuando alguien te dice, tienes una pregunta y no la tienes, la traducción sería, no lo que ellos creen, tengo todo claro, no, la traducción es, no tengo suficiente interés para saber más de ti. Exacto. Y esa traducción te hace completamente... nada pues atractivo. Te hace invisible, ¿no? Porque, bueno, claro, si traes un súper buen currículum, unas buenas referencias, tal vez seguimos en el proceso, porque además en contratación, ahora generalmente no te ve una persona, te ven 3 o 5 que deciden. Claro. Pero al punto que voy es que esas son nuestras pequeñas pero muy significativas oportunidades de decir, aquí estoy, de verdad quiero casarme, empezar una relación contigo, me preocupa, por favor escúchame, quiero saber más esto. Entonces, bueno, el nervio, aquí hay algo que yo voy a mencionar muy importante, algo que para nosotros es vital, es que entendemos que prepararte, a veces en las escuelas no nos enseñan, y es algo que vamos desarrollando a lo largo de la vida profesional, pero no nos enseñan a lograr este enamoramiento con las empresas de entrada, a tratar de verlo, de escucharlo, de observar a la empresa y de decirle, mira,
quiero estar contigo y te lo confirmo no solo enviándote el mail, porque aparte a veces envían estos mails a quien corresponda. Entonces, consejo, por favor. Siempre pongan el nombre. Ese corresponda, tiene un nombre y apellido y nos gusta que nos busquen por el nombre y el apellido. Y ahí tenemos que lograr ese enamoramiento. En las redes, ¿cómo andamos en redes sociales? ¿Qué pongo de mí? ¿Qué pongo de la empresa donde quisiera estar? O sea, ahora tenemos muchas, yo creo que además la tecnología ha abierto un campo para bien y para mal de posibilidades de estar visibles en el tema profesional, en el tema laboral. Y bueno, nos tenemos que ir otra vez a un corte, nos falta tiempo, pero lo bueno es que regresamos en unos segunditos. Les recuerdo otra vez el Twitter de Ivonne, que es @Vargas con B chica, Ivonne con doble N-E al final, @Vargas Ivonne. Y mi Twitter es @Jennifer Nassif. Escríbanos con sus dudas, preguntas, comentarios y regresamos aquí en Confianza con Jenny Nassif, 102.5 FM MBS Radio. Para las primeras 5 personas que nos manden un Twitter a @Jennifer Nassif, les regalaremos un libro de Conéctate, de nuestra invitada Ivonne Vargas, @Jennifer Nassif. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nassif. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nassif. Estoy picadísima platicando con Ivonne, para quien nos está sintonizando ahorita. Ivonne Vargas es experta, especialista en orientarnos para saber cómo mostrar el currículum, cómo ir a una entrevista, cómo no solo conseguir trabajo, puede ser moverte de trabajo, crecer, demás. Y bueno, tantas dudas que en el corte nos ponemos a platicar. Le digo, espérame, no, aguántame eso, mejor cuéntalo para compartirlo con todo el público, porque tiene tantas cosas fascinantes y tantas cosas que uno no sabe, que tú has vivido en la trinchera. Tú escuchas a las personas que están contratando y los comentarios que hacen. Entonces, esto es no oro, lo que le sigue para todos nosotros. Entonces, nos ibas a dar un ejemplo, Ivonne. Les quiero justo también compartir una anécdota, porque aparte de repente la gente nos dice, bueno, pero esto que tú estás diciendo a veces pasa con la gente que tiene poca experiencia, que no sabe, que va saliendo y cómo es la venta. No, el tema de salir a buscar trabajo y de quedarte en ese trabajo que quieres, a veces pone nervioso sin importar la edad, sin importar la experiencia. Y les cuento que alguna vez en una entrevista con un candidato empezamos a platicar, nos habló él de sus fortalezas, de lo que había logrado en experiencia, y en algún punto le comento a la persona, tú sabes que esta posición es fuera de la Ciudad de México, hay que irse, hay que empezar en determinado momento. Y la persona en ese momento, sus ojitos se le nublaron, soltó una lágrima y eso desconcierta mucho, eso descuadra a cualquiera, porque eso desarma a cualquiera. Aunque uno piense que tiene experiencia en viendo candidatos, buscadores de empleo, no deja de sorprenderte que en un encuentro profesional como es la entrevista sucedan estas cosas. Okay. ¿Por qué el cambio de ánimo? ¿Por qué pasó esto con el candidato? Bueno, el candidato, terminando, hacemos una plática con él porque había que suspender, había que decirle, oye, ¿pasó algo? Bueno, esta persona le está en un proceso de patria potestad, le estaban quitando a sus hijos, y él nos dice, discúlpame, yo no puedo, pero en el momento que yo me vaya me quedo sin hijos. Okay. Y entonces yo le dije, mira, quien diga que en el trabajo las cosas no son personales, yo ahí tengo mis dudas. En el trabajo las cosas son personales muchas veces. Okay. Vamos a buscar trabajo, muchas veces habiendo recibido no de parte de las empresas. Vamos a buscar trabajo con muchas llamadas que pensamos que nos iban a avisar por mail o por teléfono si quedamos o no contratados y no nos han hablado. A veces tenemos más de 6 meses, 1 año, 2 años buscando empleo. Todo eso es personal y se refleja cuando tú vas a las entrevistas. Entonces aquí mi pregunta, Ivonne, sería, ¿qué tanto a la hora de una entrevista uno puede compartir algo personal? Nunca, jamás, un porcentaje. ¿Cuál es la regla ahí? Me parece depende importante, con quién. Pero esto va a depender tu interlocutor, la persona, okay. la entrevista, ¿no? Hay entrevistas que tú llegas y que ves que la persona va muy rápido, muy rápido, te va entrevistando, dígame esto, fortaleza, experiencia, cuánto, ok, ¿te gustaría? Porque esta es la propuesta, casi. Okay. En eso yo diría que siempre lo principal, prepares una venta, un discurso de quién eres tú profesionalmente hablando, un argumento
mídete, utiliza un reloj, en 5 minutos tienes que haber hablado de ti. Bueno, hay el dicho ese del elevador, ¿no? Del speech, que dicen, imagínate que en un elevador te toparas con tu trabajo de ensueño y tienes de la planta baja al piso que vas para convencerlo. Así en es. ese poco tiempo, ¿sabrías exactamente qué le dirías? Tienes que saberlo. En 7 minutos, ¿qué es lo que se aconseja para este discurso del elevador? O el tiempo que tienen muchos emprendedores a veces para vender su propia idea ante propios inversionistas. Son 7 minutos donde tú tienes que hacer una venta de ti, hablar de ti. ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué puedes poner a disposición de la empresa? Y ahí se acaba. Pero hay entrevistas, respondiendo a esta otra pregunta, que a veces se empieza a crear como un ambiente un poco más flexible, más de camaradería. Ojo, los reclutadores no son nuestros amigos, claro. Pero sí podemos ver que si ya estoy en la entrevista con el que va a ser mi jefe, me ha pasado en muchas entrevistas que el jefe le dice, oye, bueno, ya a ver, cuéntame, ¿qué estás escuchando? De música, okay. ¿Qué te gusta? Ahí sí tenemos para sacar cosas personales, no cosas demasiado personales, ojo, sí, como me estoy divorciando, tengo problemas y yo por eso no puedo llegar a tu hora, porque entonces ahora los niños y tiene que, de verdad, que a veces aprovechamos esos espacios para sacar eso, para hablar lo mal que nos cayó el compañero de trabajo o el jefe, hijo, sí. Para decir que no nos dejaron cumplir nuestras metas y que por eso andamos buscando otro lugar. Los empleadores no son psicólogos, claro, entonces claro. Eso hay que tenerlo en cuenta, son personas queriendo llenar una vacante. Por eso insistimos mucho en que primero hablen de cómo lo que han aprendido a lo largo del tiempo puede funcionar para resolver un problema en ahora que me contrates en esta posición, y casi explicarle, mira, si yo estuviera aquí, vería que pudiéramos iniciar con esto, o retomo lo que hay aquí, pero nos vamos con lo siguiente. Fíjate que el otro día, Ivonne, hablemos de nuestros pasatiempos. Esa es una buena, respondiendo a qué puede ser personal. Okay. Sí se vale platicar un poco de hobbies y de pasatiempos, porque eso nos da otra perspectiva de la persona. ¿De quién es pero esa la ofreces o te esperas a que te la pregunten? Te esperas a que la pregunten, y okay. Si no, al final tú puedes decir, mira, de manera adicional, hablando que a mí me encanta el tema de comunicación, a veces hago un taller, a veces doy una plática, a veces hago esto dentro de la escuela de mis hijos. Nos permite tener pequeños ejemplos de cómo una persona desarrolla su competencia en otras áreas, okay. Pero muy breves en esa explicación. Me gustaría también, Ivonne, ha de haber cosas en toda tu experiencia sobresalientes que hayan hecho o dicho diferentes candidatos. Te quiero dar un ejemplo y que tú me des más. Hay un libro de Sheryl Sandberg, que es la CFO o COO, no sé cómo le llaman, porque no es la CEO, es creo que la COO de Facebook, que es una de las mujeres más famosas. Es más, tiene una maravillosa TED Talk que se llama ¿Por qué hay tan pocas mujeres líderes?, que está fascinante. Y su nuevo libro, Lean In, habla acerca de todo esto, del rol de la mujer en el mundo actual, que aunque ha avanzado mucho, en muchas cosas seguimos un poco atrás, pero ella habla de los millones de candidatos que ha entrevistado y da un ejemplo en especial de algo que le llamó mucho la atención, de un candidato que nunca se le va a olvidar, que dice que, como dices tú, aquí ya venía recomendado, obviamente ya sus niveles ya están, pero de todas formas estaba ella entrevistando a varios, y esta mujer le dijo, mira, Sheryl, antes de yo decirte mis maravillas y logros y demás, que quiero saber exactamente en qué te puedo yo ayudar a ti. ¿Qué podría hacer la diferencia? Quiero que tú me cuentes en este momento qué es lo que Facebook más está necesitando, y de ahí yo te quiero decir, honestamente, cuál sería mi parte y cómo podría apoyar. Y dice Sheryl que es la entrevista en toda su vida, de las millones de millones, que más se acuerda, y obviamente, es más, la contrató para un puesto completamente distinto a lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Es más, aceptó ella como un puesto más bajo, porque era un área donde no tenía experiencia. Y de ahí, cuando cubrió de maravilla, después le dijo, oye, ¿quieres regresar a donde tú originalmente? Le dijo, no, sabes que me encantó estar aquí y quiero seguir creciendo acá. ¿Qué cosas como estas, Ivonne, te ha tocado vivir que digas, mira, me acuerdo perfecto de estos 5 candidatos porque hicieron esto? Sí, tengo un par de experiencias de candidatos que han sorprendido de una manera y porque van muy decididos, ¿no? A ver, la primera, voy a compartir una. Recuerdo un candidato que me dijo, y me juego el primer salario, no me lo den, o me juego la contratación si yo no te resuelvo esta situación que está pasando la empresa con una alternativa que tengo. Wow. Y cuando me dijo eso, dije, bueno, pues donde hay esta seguridad, sabe bien de lo que está hablando, quiero seguirte escuchando, háblame más de ti, es más, ahora yo quiero escucharte a ti, vamos. Esta fue una que me sorprendió muchísimo. Otra, en una candidata mujer, y me dijo, mira, yo acabo de tener a mi bebé,
estoy formando familia y me gustaría estar aquí y quiero que me contraten, pero te quiero decir que si eso va a representar que me paguen menos, porque quiero negociar un medio tiempo, en este momento yo no soy tu candidata. Yo soy tu candidata, me dijo, porque voy a negociar si se puede un plan flexible, pero con todas las competencias que yo estoy desarrollando con mi familia, con toda la experiencia que yo traigo, valgo esto y valgo una contratación de esta naturaleza. Okay, una persona, wow. Y esto lo pongo en ejemplo, este ejemplo me gustó mucho en concreto porque a veces con las mujeres platicamos y me dicen, oye, pero si me voy a mi casa, si logro la flexibilidad, ¿crees que debería de aceptar menos? Le digo, es que si llegas negociando menos, una vez que la cosa está firmada, para que tú cambies eso, te va a llevar tiempo, te va a llevar 2 años, 3 años de mostrar y decirlo, bueno, mira, yo ya te demostré esto, ahora sí págame un poco, o lo que dejé de ganar porque me fui a trabajar a mi casa tantas horas, ¿no? Ya ella muy clara me dijo, yo con todo lo que he hecho en familia, con lo que he estado, con lo que tuve de experiencia antes, casi con las 24 horas que pude trabajar, yo te resuelvo, pero no te voy a aceptar esto si me quieren pagar menos, yo no soy tu candidata para este puesto, me dijo. Llama la atención esa persona. Hubo otro candidato que le pregunté cuánto quería ganar, que esto a veces es importante traer en mente cuánto valemos, claro. Con la experiencia que tenemos y tal. ¿Cuánto quieres ganar? Y era un recién egresado. Y me dijo, yo estoy en 40. Y yo me sorprendí y dije, pero si tiene 1 año de haber salido. ¿De dónde? Mira, todavía lo recuerdo y si me escucha este candidato me dice, yo valgo esto. Y le dije... ¿Y como por qué? Si tienes le dije, experiencia. quiero que seas consciente que en el tabulador tengo... o sea, hay personas probablemente en 20. esto, pero... cuéntame por qué tus 40, ¿no? Y él me dijo... primero me empieza a explicar. Bueno, me dijo... a ver, pues la curva de aprendizaje, al menos en lo que quieren aquí, con un tema de idiomas y con un tema de presentaciones y conferencias, yo lo tengo. Yo he vivido tanto tiempo, yo estoy certificado, yo he hecho... Entonces me empieza a dar sus argumentos. No se llevó los 40 ese candidato. Después lo platicamos, negociamos y hasta le dije como un ejercicio así de retroalimentación, me parece que en estas propuestas hay que pensarlo porque tienes que ver pues todo el tabulador de la empresa, pero tu decisión y el que me pusieras tan claro el tema de por qué vales esto o por qué tú crees que vales esto, ya que después yo te acomode un poco es otra cosa. Claro. Pero bueno, aquí está. Pero que le vieras esa claridad de camino. Pero que le vi esa claridad. Y hubo otra que voy a cerrar con esto que también me dijo, mira, yo sé cómo son las cosas, casi me dijo en esta empresa, yo sé cómo son las cosas en esta empresa y yo he pasado por la curva que necesitas, no te vas a llevar 3 o 9 meses en estarme diciendo lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que hacer y lo que voy a venir a hacer. Wow. Hay gente, ojo, y puse estos ejemplos porque a veces la gente me dice, oye, pero ¿no suena muy agresivo eso? Porque a veces también dependiendo, los reclutadores y los empleadores tenemos nuestros vicios. Sí. Esto quiere decir, yo no sé si quiero que egreses de tal escuela. Sí. No sé si quiero que traigas tal experiencia. Cierto. Por eso insisto en que las entrevistas son un ejercicio de mucha observación y de mucha escucha, donde si de repente vemos que la persona está muy abierta a candidatos de cierta escuela, hay candidatos que a mí me ha dicho, y yo sé que a lo mejor en el currículum no traigo esto, pero bueno, me estoy tomando este curso, me estoy entrenando, quiero esto. Entonces, tratamos ahí como un poco de acomodarnos a lo que vemos que el propio empleador está buscando o donde se está interesando mucho más. Vean a sus entrevistadores, aquellas preguntas donde se detiene, donde te dice, cuéntame un poco más, donde hace inflexión de voz, o sea, hay muchas cosas en la entrevista que puedes decir, ojo, en ese momento quiere escuchar más de lo que yo puedo platicar sobre este tema, ¿no? Nos tenemos que ir un corte otra vez, Ivoncita. Vamos a corte, pero vamos a otra anécdota. Vamos a un corte. Estamos en Confianza con Jenny Nasif, MBC Radio 102.5, con la maravillosa Ivonne Vargas, que nos trae este material buenísimo. De veras, graben este programa. Si no están con sus hijos, compártanselos, con quien sea, porque esto es algo muy útil. El Twitter de Ivonne es @Vargas Ivonne con doble N. Mi Twitter es @Jennifer Nasif y nos vemos en unos segunditos más.
Las mejores cosas de la vida no son cosas. Regresamos. Ya estamos de regreso, no lo puedo creer, Ivonne, voló el tiempo. Para aquellos que están sintonizando, estoy con Ivonne Vargas, que es una experta en cómo hacer currículums, cómo te debes de entrevistar, cómo conseguir trabajo, todo lo relacionado a temas que yo creo que no hay una persona que no le interese, porque el que tiene trabajo siempre está pensando en igual cambiar en algún momento. ¿Y cuántos existen ahorita que están apenas empezando? En este último bloque que nos queda, tristemente, les voy a dar un breve resumen de los maravillosos tips que nos ha dado. Y por último, para ver en qué áreas hay más espacio. No, me decía Ivonne en el corte que hay muchas mamás que hablan. A ver, yo quiero saber dónde les van a pagar más, dónde hay más espacios. Pues preocupaciones, como dices, genuinas. Entonces, para resumir, ¿qué debes de poner en un currículum? Recuerden, ¿qué trae tu currículum que te distingue, que brinque, que salte? ¿Qué te hace a ti distinto a los 200, 300 candidatos que están buscando el mismo trabajo? La otra cosa, ¿qué resultados has tenido en un pasado? Si has tenido resultados, ponlos específicamente. Yo soy tu candidato porque en mi antiguo trabajo estuve 3 años en un área de marketing con tantos clientes y logré incrementarlo a tantos clientes. Un ejemplo, pongan ejemplos específicos, lo más cortos posibles, pero específicos, que muestren cómo tú vas a poder mejorar o crear resultados. Los retos que has vivido también, cómo los has solucionado. Decía que hay una regla donde pones tu reto, la acción que tuviste y los resultados que diste. Eso vende muy bien. Hablar también de tus fortalezas específicas tuyas que poca otra gente pueda llegar a tener. El nombre a quien corresponda, ya perdimos. Cuando tú mandas algo a quien corresponda, seguramente ya lo tiraron, ya no lo leyeron. Investiguen bien el nombre de la persona y de la empresa. Todo lo que puedan saber, los retos que ha vivido la empresa, si lo pueden añadir, eso muestra que tú conoces a con quién estás aplicando y que te tomas el tiempo y la preocupación de conocer mejor a la empresa a la que quieres entrar. Por último nos dio ejemplos de cosas que nunca va a olvidar de candidatos que fueron y que los entrevistó Ivonne, que decía uno de ellos, por ejemplo, decía, yo el primer mes, si no les doy los resultados que les estoy prometiendo, no me paguen. Otro de los ejemplos era de una persona que decía, yo merezco tanto y por esto, en pocas palabras, mostrar por qué te valoras, no una arrogancia, sino que es distinto ser arrogante a saber valorarte lo que tú puedes dar y ofrecer con una cierta seguridad, pero humildad, ¿no? Porque arrogante tampoco es lo que queremos. Entonces es un resumencito. De todas maneras, recuerden que pueden escuchar toda la entrevista en el podcast de MBS o en mi página www.jennifernassif.tv. Ahí vienen todas las grabaciones de todos los programas en el área de radio. Y bueno, en este último bloque, Ivoncita, ¿cuáles son las mejores áreas? ¿Dónde buscan más candidatos? ¿O cuáles ya son trabajos del pasado? No sé. Mira, hay una preocupación de veras. Y es una preocupación que se entiende, pero los papás recibimos mucha correspondencia diciendo, por favor, dime en qué carrera. Es que está a punto de tomar una carrera y dime en cuál le van a pagar. Le van a pagar y le van a pagar bien, prácticamente. Y ahí van algunos ejemplos. Mira, yo empezaré por decir que esto de cuál carrera, cuál menos, más o menos, lo tomemos como con cierta reserva, porque cualquier carrera, prácticamente, si uno, porque no quiero decir ya no más diseñadores, ya no más comunicadores, ¿no? Cualquier carrera, si tú encuentras un área de especialidad que se esté demandando en el mercado, por ahí es donde puedes ir para tratar de asegurar como mucho mayores espacios, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta que al menos en el mercado mexicano hay 10 carreras que concentran casi el 80% de la población. Okay. En ellas estamos hablando diseñadores, administradores, comunicadores, ingenieros computacionales. Estas son carreras que tienen una alta saturación en el país. ¿Y qué quiero decir con ello? Que cuando salgan al mercado, pues, se van a encontrar en un mercado. Buscando el mismo hay 200 lugar que tú. Buscando el mismo puesto. ¿Qué puede ser que eso sí te lleve a un punto como de, por ejemplo, mayor competencia, es más, ¿no? Hay mayor posibilidad que a lo mejor en la parte de diseño hay 5 veces más de posibilidades que entres al mercado informal? Porque hay tantos que una contratación formal a veces es difícil, ¿no? Sí. Terminas en pero ojo, no quiero decir con esto, porque aunque ingeniería en sistemas computacionales tenga un poco de saturación, yo te puedo decir que encontrar a un analista de datos, o sea, a alguien que ya haya hecho su carrera de tecnología o de sistemas computacionales. Un nicho más y luego específico. busque un nicho que tiene que ver con
análisis de datos y qué hacen las empresas con toda esa información que les llega a través de internet, de sus redes, de sus tweets y todo, cómo la convierten en un producto. El analista que logra hacer eso tiene una gran oportunidad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a estar en términos generales demandando el mercado? Bueno, pues mucha gente en el área justo de análisis de datos, todo lo que tiene que ver con tecnología, con utilizar de manera más inteligente los datos que están en internet. Okay. Eso va a tener una demanda muy importante. Medicinas, a veces me dicen, bueno, medicina está muy saturada. Encontrar un nefrólogo en México, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, cuando vemos en bolsas de trabajo, a veces es complicadísimo. ¿Qué áreas de especialidad dentro de la propia medicina, dentro de la propia nanotecnología, dentro de otros áreas, dentro de otros campos, pueden tener? Abogados, me dicen, abogados es una carrera muy complicada. Abogados que conozcan cómo negociar o cómo hacer un contrato para el área energética, es difícil conseguirlos. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque mi recomendación es, echen un vistazo, analicen el mercado laboral, qué está requiriendo el mercado laboral en México hoy y en el mundo en general, qué es lo que se está requiriendo, y entonces veamos si estamos en una carrera saturada o si la vocación nos llama a una carrera que es un poquitito más saturada. Bueno, pues terminando, ¿qué especialidad puedo tener o hacia dónde me puedo ir o dónde puedo empezar mis primeros años de experiencia? La carrera en sí, ¿no? Como tal, escoge la que te apasione, la que te guste, la y que ya te guste. Después investiga de los nichos, que sí hay unos con mayor solicitudes que otras, ¿no? Exactamente, pero decir qué carrera me va bien o no mejor es como, es un poco complicado porque tiene que ver con tu vocación, tiene que ver con lo que te gusta, pero entonces así la recomendación es, cuando vayas a elegir carrera, busca hacer un examen de orientación vocacional, pero no solo los exámenes que nos aplican en las escuelas. Vete a hacer otro examen, busca en internet. Hay páginas en internet que nos permite ver cuál es la rentabilidad de una carrera frente a otra carrera. Una de esas, la página, sí, www.imco.com.mx nos permite hacer eso, y de repente yo entro y ahí busco, por ejemplo, diseño, administración, cuántos hay, en dónde se están contratando cuando salen, a qué áreas se van. Entonces, sí busquemos, porque ahí, ojo, yo siempre platico con los chicos, con los jóvenes. También veamos qué onda con la rentabilidad de tu carrera. Si yo me quiero ir a estudiar historia, probablemente me convenga hacerla en esta universidad pública, ¿no? Porque yo sé que cuando salga los salarios para esta carrera van así. Entonces, ¿cuánto le voy a meter a mi carrera? ¿Cuánto le voy a meter? ¿Y cuánto me voy a tardar a lo largo de mi vida? ¿Cuánto me voy a tardar en cubrir esa inversión que hice? Y si yo quiero uno de estos otros programas, entonces tratemos de tener solo un poquito más de información. Cuando uno elige carrera, estás en una edad, en un momento en donde de verdad es bien complicado decir, ya voy para esto y no me voy a mover de esto y no me quiero equivocar. Es una decisión bien difícil y hay que tratar de tener más información y más elementos para tomar. Ivonne, ¿cuál es tu página? Por favor, me pueden buscar y ahí también poner sus dudas en ivonnevargas.com.mx, Ivonne WN. Y bueno, muchas de estas cosas también por ahí están en Contrátame, en el libro, que pueden ver algunas de estas anécdotas o leer algunas de estas anécdotas. Pero sí, escríbanme a mi Twitter y cuéntenos un poco pues cómo están en esto de la búsqueda laboral. El libro de Contrátame, ¿no? Lo podemos conseguir en cualquier librería. En cualquier librería, y digital también pueden comprarlo a través de en línea, lo pueden también comprar y en cualquier librería. Contrátame de Ivonne Vargas. Oye, pues eso también es súper útil. Pues mi Ivoncita, nos voló el tiempo. Estoy que acabas de entrar y se nos acabó. Pero la verdad, qué gran material. Es que estos puntos hacen la diferencia entre que seas uno de 300 a ser el elegido. Qué súper útil. Y pues gracias por visitarnos, Ivoncita. Recuerden su libro Contrátame, de Ivonne Vargas, su página www.ivonnevargas.com.mx. O sea, tu nombre, mi nombre, fácil, igual que tu Twitter. Bueno, en tu Twitter es al revés, es Vargas Ivonne. @Vargas Ivonne, mi Twitter es @Jennifer Nasif. Gracias por sintonizarnos, gracias Ivoncita por venir. Que y te nos escriban, vemos. Jenny, para ver cómo si les sirvió este material. Claro, díganos y si tienen alguna otra duda, cualquier otra cosa. Y también la página muy interesante, la de IMCO, que es imco.com.mx, que en esa página pueden ver un poco más un comparativo de carreras. Comparativo de carreras, que es material también muy interesante. Pues gracias por sintonizarnos y hasta el próximo sábado. Escucharon En Confianza con Jenny Nasif. Gracias nuevamente en controles a Ernesto Montoya, en coordinación a Alma Millán, a mi superproductora Tere López y a MBS Radio 102.5 por darnos este espacio. Hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza, con Jenny